Gracias a Dios estamos listos para el estudio de la palabra. Quiero que esta mañana todos usemos nuestras Biblias, que podamos compartir el estudio y que podamos disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo. Esta mañana hemos gozado de la música. Gracias, hermanos Andrés y Gabriel, por traernos ese especial. Lo disfrutamos y claro que sí, estamos esperando que otros se vayan uniendo. Así que estoy escuchando que tienen planes de unir otros músicos allí, enseñar a otras personas. Y yo voy a hacer planes también para unirme en cualquier momento con mi violín. Así que vamos a estar tocando el violín, las guitarras. Y si mi esposa puede volver acá a tocar el piano, pues tendremos aquí buena música. Esperamos que el Señor nos ayude para que podamos desarrollar esa música. Siempre hemos trabajado con la música y deseamos desarrollar el ministerio musical. Así que oremos para que el Señor nos utilice con esos dones y talentos que Él les ha dado. Vamos esta mañana a estudiar la palabra de Dios y hemos leído en la lectura bíblica acerca de la cena de bodas del Cordero. Creo que se acerca pronto la cena de bodas del Cordero. Muchas personas hemos estado esperando esta cena por mucho tiempo. ¿A cuántos les gusta participar de las cenas? Es hermoso poder compartir, no solamente disfrutar de los alimentos, pero compartir con nuestros amados, amigos, compañeros, familiares. Ese momento de una cena no es solamente el momento de comer, es el momento de compartir socialmente. Es tan lindo poder disfrutar de una cena. Y la cena de bodas del Cordero va a ser el momento más especial para los redimidos. Vamos a estar unidos en una gran mesa que tendrá kilómetros de largo y que será el mismo Señor Jesús quien va a servir a la mesa. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso será que Jesús esté sirviendo a las mesas! Y es muy impresionante esto porque nosotros pensaríamos, Jesús debería estar sentado en un lugar especial y nosotros servirles. Pero recuerdan ustedes que Él dijo, he venido para servir y no para ser servido. El Señor es nuestro ejemplo. Él quiere que nosotros seamos como Él. Pero cuando lleguemos a la cena de boda del Cordero, tendremos muchas bendiciones que estaremos viendo cómo el Señor nos ha bendecido tanto con la vida eterna, con los familiares y amigos que están con nosotros y también con el privilegio de estar en la patria celestial. Será algo que tendremos que disfrutar y que tendremos que prepararnos para disfrutar. Hoy especialmente no voy a hablar de la cena de bodas del Cordero, pero voy a terminar con la cena de bodas del Cordero, aunque comenzamos también con ella. Pero quiero hablar de la cena santa, de la Santa Cena, porque es lo que realmente el Señor quiere que hagamos hasta que Él venga por segunda vez. El Señor quiere celebrar esta cena por segunda vez y Él dijo, no la celebraré nunca más hasta que estemos en el reino nuevo. Así que esa cena Él la ha prometido para estar con nosotros cuando Él venga. Pero por ahora Él quiere que nosotros celebremos la cena aquí para recordar que un día estaremos allá en la Santa Cena con Él. Quiero invitarles a buscar la historia bíblica en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. El Evangelio según Mateo, capítulo 26. Está registrada allí la historia de la primera cena, la primera comunión, o cuando Cristo Jesús estableció la cena, la comunión, para que nosotros la siguiéramos celebrando. Del versículo 19 en adelante. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va
y eso significa que va a ser entregado, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Palabras muy duras y directas. Entonces respondiendo Judas, parece que se sintió aludido, y respondió Judas y dijo, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Allí quedó establecido el rito o la ceremonia de la Santa Cena. Es una historia impresionante. Jesús está preparándose porque ya va a ser entregado. Él sabe que va a pasar por el momento que había venido para pasar. Él vino precisamente para pasar por esta experiencia de entregar su vida, de dar su sangre, de ser un sacrificio por el ser humano. Él todo su ministerio estaba dirigido hasta este momento para cumplir con la misión que Dios le había dado. Y impresionantemente los discípulos están allí con Jesús para celebrar la Pascua, la Santa Cena, y Jesús está cambiando la ceremonia de la Pascua por la ceremonia de la Santa Cena, porque en ese día se celebraba la Pascua y él había pedido a los discípulos que prepararan el lugar para la Pascua, y de allí comenzó a establecerse la Santa Cena, la ceremonia que recordaría el sacrificio de Jesús, porque en los símbolos de la Santa Cena recuerdan el sacrificio de Jesús. El vino representa la sangre de Cristo, allí lo dijo Jesús, este es mi sangre que por vosotros es derramada. Y el pan representa el cuerpo de Cristo que es partido por nosotros. Pero había uno de los discípulos que habría de traicionar a Jesús. Aún entre los discípulos más cercanos de Jesús había alguien que el diablo, el enemigo, había tomado para traicionar a Jesús. Y me pregunto, porque muchas personas han preguntado esto, si Judas no hubiera traicionado a Jesús, ¿cómo hubiera muerto Jesús? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado después? Bueno, el Señor Jesús vino para morir como un cordero. Y en el sacrificio de cada día, en la mañana y en la tarde, se ofrecía un cordero en el santuario que simbolizaba al cordero perfecto que un día daría su vida por el ser humano. Así que Jesús tendría que morir en el altar del sacrificio como el cordero perfecto. Pero de cualquier manera iba a ofrecer su vida, porque ese era su propósito. Ese era el propósito con el cual había venido a esta tierra, para hacer el sacrificio por el pecado, la expiación por el pecado. Pero mientras estaban preparándose para la cena, el Señor Jesús estaba entristecido y dijo, uno de los que están aquí conmigo me va a traicionar. ¿Será que entre nosotros habrá traidores? Dice la palabra de Dios que muchos entregarán a sus hermanos. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 24 y también en Lucas 13, dice que algunos traicionarán la fe y serán los principales enemigos del pueblo de Dios. Hermanos, me pregunto si nosotros nos hemos entregado a Cristo de corazón o simplemente somos unos discípulos que queremos andar cerca de Jesús para recibir algún beneficio.
Cuando tenemos una dolencia, una enfermedad, un problema, acudimos a Cristo. Venimos a Él, porque Él ha prometido sanar nuestras enfermedades, ayudarnos en medio del problema. Y Judas estaba en medio de los discípulos porque le interesaba algo. Él quería manejar los fondos económicos, él quería manejar el dinero, él le interesaban las cosas materiales, le interesaban los puestos. Y no solamente a él, a los demás discípulos también le interesaban los puestos. Y querían tener un lugar cerca de Jesús cuando se estableciera el reino. ¿Recuerdan ustedes cuando vino la madre de Juan y Jacobo? Que quería que los dos fueran uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino. Todos estaban aspirando a tener puestos, lugares importantes. ¿Será que nosotros estamos al lado de Jesús o venimos a la iglesia y somos parte de esta iglesia porque nos interesa tener un puesto, un lugar importante, realizar una función? Ojalá que ese no sea nuestro caso. Ojalá que nosotros no estemos interesados en las cosas materiales. Que nosotros aprendamos de Jesús a servir en lugar de ser servidos. Porque eso fue lo que enseñó Jesús el Maestro. Y cuando Jesús dijo a Judas, tú lo has dicho, porque Judas estaba preocupado, ¿seré yo, Señor? Quizás ellos no entendieron, los discípulos no comprendieron. Y luego Jesús le dijo a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo presto. Ellos pensaban que Jesús le había entregado alguna misión a Judas. Y Jesús le dijo a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer pronto. Alguna misión que tenía que hacer Judas. Pero no se habían dado cuenta que Judas era el traidor. Y estaba dentro de ellos por más de 3 años. Nosotros nunca sabremos quiénes son fieles a Dios y quiénes no lo son. Una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que cambiemos, que empecemos a sacar a los que son falsos cristianos y que saquemos la cizaña para que quede solamente el trigo? Y Jesús, ¿qué dijo? No, dejen hasta el tiempo que llegue la siega, porque no sea que confundamos el trigo con la cizaña y tratando de sacar la cizaña saquemos juntamente el trigo. Así que mientras estemos en este camino hasta que Cristo venga, a nosotros no nos pertenece juzgar a nadie, ni pensar este es verdadero, este es infiel, este es un verdadero cristiano, este está entregado a Cristo, este no. Nosotros no lo sabemos. Porque Pedro mismo pensaba que iba a ser fiel al Señor en los momentos más difíciles y dijo, estoy dispuesto a dar mi vida si es posible. Pero cuando llegó el momento, traicionó a Jesús también. Así que nosotros no podemos juzgar a nadie, pero que luego Pedro se arrepintió. Esa fue la diferencia con Judas. Judas no se arrepintió. Cuando Judas llegó allí frente a los sacerdotes y tiró las piezas de plata que había recibido y dijo, he pecado entregando sangre inocente, no estaba arrepentido por haber traicionado a Jesús, estaba atemorizado por lo que iba a sucederle de acuerdo a su pecado. No es lo mismo tener el temor por el castigo del pecado que estar arrepentido por el dolor causado por nuestro pecado. Así que ojalá que nosotros seamos como Pedro y no como Judas, que podamos arrepentirnos del pecado sinceramente de todo corazón. Ahora, antes de la Santa Cena, el Señor Jesús estableció también otra ceremonia muy interesante que quiero compartir con ustedes. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Y vamos a leer todo este pasaje para que podamos comprender lo que sucedió en aquella ocasión. 13 del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Cristo es completo. Él ama a su pueblo no solamente cuando tú le amas, Él te ama siempre. Dice, cuando aún éramos enemigos, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama siempre. Ese es el amor de Cristo Jesús.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo el cuerpo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de vosotros, de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, una experiencia muy interesante. Jesús está a la mesa para participar de la cena con sus discípulos. Jesús es el maestro, es el Señor, es el guía de todos aquellos discípulos. Él los está enseñando, los está instruyendo, y en aquel tiempo se tenía a los maestros por alta estima, y ahora también. Pero esto era una situación muy especial. Los discípulos seguían a Jesús, y seguir a Jesús significa que Jesús era el maestro, que Jesús era el guía, que Jesús era superior a ellos, que los estaba enseñando. Así que el maestro, que es superior, tomó el lugar del siervo. En aquel tiempo se acostumbraba que cuando había una actividad en una casa, cuando había una fiesta, cuando había una comida, pues había un siervo que lavara los pies de los invitados. Porque recuerden, no es como ahora que tenemos zapatos cerrados, eran sandalias. Y los caminos no estaban asfaltados como están ahora. Así que había mucho polvo. Cuando ellos llegaban a un lugar necesitaban lavarse los pies para poder estar bien, estar cómodos, estar limpios y no estar ensuciando con polvo dentro de la casa. Así que Jesús tomó el lugar del siervo, tomó la pequeña palangana de agua, tomó entonces la toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Pero lo que me llama la atención es que todos los discípulos se quedaron muy tranquilitos. Jesús comenzó a lavar los pies y ellos se quedaron asombrados. ¿Por qué hará esto? Pero no dijeron nada. Solamente uno protestó. ¿Saben por qué no protestaron? Porque ellos tenían que haber hecho eso, no Jesús. Eso es el lugar que a ellos le pertenecía, el de siervos, de limpiar, de lavar los pies a los discípulos, a los demás. Pero ellos no lo hicieron porque cada uno quería ser superior a los demás.
Cada uno tenía más orgullo que el otro, de manera que no querían humillarse delante de los demás. Saben que una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos y como cristianos es humillarnos. Pedir perdón o humillarse es algo muy difícil. Generalmente nos gusta que nos pidan perdón. Y cuando hay un altercado, una diferencia, una disputa entre dos hermanos, uno de los dos dice, bueno, que él venga siquiera a pedirme perdón. O él fue el que me ofendió. O él fue el culpable. Por lo tanto, yo voy a esperar que él venga, no voy a ir. Pero cuando leemos la Biblia, dice que cuando tú vengas a la casa de Dios para ofrecer sacrificio, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no vengas a ofrecer sacrificio. Detente, aguanta el sacrificio y ve primero a pedirle perdón a tu hermano, a reconciliarte con tu hermano. Pero fíjense que no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Dice si tu hermano tiene algo contra ti. Aunque tu hermano sea el culpable, tú debes de ir a él para pedirle perdón y para decirle, hermano, tenemos que volver a reconciliarnos. No podemos seguir en esta situación. Tenemos que amarnos. Tenemos que ver cómo nos entendemos. Yo siento mucho que haya sucedido esto. Por favor, perdóname. Volvamos a tener el amor que teníamos antiguamente. Necesitamos tener ese espíritu de humildad. Y para eso estableció Jesús el rito de humildad antes de la Santa Cena. Pero cuando llegó donde estaba Pedro siempre impulsivo, Jesús fue a lavar los pies y Pedro dijo, no, Señor. No, tú eres el Señor, tú eres el Maestro, tú nunca me lavarás los pies a mí. Y Jesús dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo en el reino. Y qué rápido cambió Pedro. No espera un minuto. No, Señor, si eso es así, lávame desde la cabeza hasta los pies, no hay problema. Yo quiero estar contigo en el reino. Y generalmente somos así como Pedro. Queremos estar en el reino y decimos, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero no estamos dispuestos a veces a hacer cosas pequeñas. A humillarnos, a pedir perdón, a reconciliarnos, a buscar la unidad entre los hermanos. Es triste, hermanos. Pero ¿saben una cosa? Pedro aprendió la lección. En ese momento él entendió que era necesario humillarse y que nadie era superior a los demás. Porque Jesús les dijo, si yo el Maestro he hecho esto, significa que ustedes también lo pueden hacer. Cuando llegamos al rito de humildad, ¿qué pensamos? Cuando tenemos que participar del rito de humildad antes de la Santa Cena, ¿será un acto que nos gusta hacerlo? Buscamos siempre a la persona que no tenemos ningún problema con ella para lavarnos los pies con esa persona. Yo creo que debería ser al revés. Deberíamos buscar a la persona con la cual hemos tenido alguna diferencia, con la cual hemos tenido alguna dificultad, con la cual hemos tenido algún malentendido, y entonces invitarle para lavarnos los pies, pedirle perdón, humillarnos delante de esa persona. Eso fue lo que enseñó Jesús, hermanos. Y si no estamos dispuestos a hacer esto, no tendremos parte con Cristo en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Jesús dijo, si no estás dispuesto a que te laven los pies y lavar los pies a tu hermano, no tendrás parte conmigo en el reino. Necesitamos humillarnos, necesitamos sentir que no somos mejores que los demás. Necesitamos sentir que somos iguales y que somos pecadores. Y que Cristo Jesús, así como nos perdonó, nosotros tenemos que aprender a perdonar a otros. Tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a ser como Jesús. Sé que el hermano Jim quiere decir algo. Sí, una vez yo tenía algo en contra de uno de los ancianos de ahí. Le dije, fulano, tengo algo en contra de ti. Quiero hablar de eso y quiero reconciliar y lavar los pies juntos. Amén. Y él me dijo, yo hice mal y yo quise decirte algo, pero no me atrevía. Y gracias por acercarte a mí. Y sí, y hablamos y fue bien lindo. Amén. Ese es el espíritu, hermano. Ese es el espíritu. Y eso va a resolver los problemas. Y eso va a limar las asperezas, las desavenencias. Es muy importante que hagamos esto. Es muy importante que estemos dispuestos a humillarnos. Es muy importante que estemos dispuestos a ir a nuestro hermano, aunque no seamos culpables del problema.
que vayamos a Él y busquemos la reconciliación. Es tan triste ver las personas divididas, las personas peleadas unas con otras. Hermanos, si no podemos amarnos ni relacionarnos ahora en la tierra, ¿cómo podremos estar en el reino de los cielos? Saben, yo sé que el mensaje es duro muchas veces y muchas personas no entienden el mensaje. Jesús enseñó muchas cosas difíciles para su remanente. Tenemos que caminar una milla más allá con las personas. ¿Qué significa eso? Tenemos que ir más allá de lo que la gente hace comúnmente. Tenemos que hacer nuestra parte, pero más allá de lo que la gente espera, más de lo que el mundo hace. Porque si nuestra justicia es como la de los escribas y fariseos, estamos perdidos. Porque la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Entonces, hermanos, dice Jesús que si te dan una bofetada, tú le devuelvas la otra. No, que pongas la otra metida. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Es difícil. Ustedes pueden leer ahí todas las instrucciones que dio Jesús acerca de ese amor cristiano. Algunos dicen, no, pero eso solamente lo puede hacer Cristo. O eso solamente lo podría hacer una persona, Dios, yo no sé. No, hermanos, solamente aquel que se haya entregado a Cristo Jesús puede hacerlo. Es solamente la entrega total, es solamente la conversión. Ahorita el hermano Miguel Ángel hablaba en la lección acerca de la conversión. Esa es la conversión. La conversión es cuando estamos dispuestos a reconocer nuestros errores o a perdonar a nuestros hermanos o a pedirle perdón a nuestros hermanos y acercarnos con humildad unos a otros. Saben, hay una parábola que hizo Jesús también acerca de una cena y quiero recordarla esta mañana. Y está en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El rey hizo una fiesta, invitó a sus amigos predilectos, a los más importantes de la sociedad y los mandó a convidar. ¿Qué dijeron esas personas? Miren lo que dijeron. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está listo, dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó y enviando a sus siervos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola realmente muy interesante. Y no vamos a explicar toda la parábola esta mañana porque no tenemos tiempo, pero voy a tomar algunos aspectos de la parábola. Había una cena de bodas y el Señor mandó a invitar a los principales amigos, a los mejores amigos, a los escogidos. Cuando nosotros tenemos una campaña en la iglesia, una campaña misionera, generalmente invitamos
Y cuando vamos a hacer invitaciones, escogemos a las personas. Decimos, vamos a invitar a este porque seguramente él sí va a venir, porque él es una buena persona. Además, él solamente le falta guardar el sábado, él es casi cristiano, y entonces vamos a invitar a esta persona. Y vamos a invitar a esta otra mujer porque ella es una mujer muy amable y ella realmente parece una cristiana. Vamos a invitarla. Y así hacemos acepción de personas. A este no lo voy a invitar porque este no va a venir, este es un delincuente. Este tiene mal aspecto. Además se viste muy mal. No lo voy a invitar a la iglesia. ¿Saben que? No sé si he contado eso aquí en alguna ocasión, me parece que sí, pero lo voy a decir rápidamente. En una ocasión estábamos en una campaña allá en nuestra iglesia, porque era muy joven, y entonces estábamos en la escuela por la noche estudiando en nuestro país, porque no podíamos estudiar por el día, por el sábado. Así que había unas clases por la noche y estudiábamos por las noches. Y allí, en la escuela, hicimos invitaciones para la campaña. Invitamos a sí mismo, como estaba explicándoles a ustedes, a este sí, a este no, a este yo pienso que va a ir. Y había un muchacho allí que le faltaba una oreja. Y yo dije, a este muchacho no lo voy a invitar, porque este es un delincuente. Mira, lo que le ha pasado, esa oreja me Teresa habían cortado en una riña, en una pelea. Los otros enemigos le habían cortado la oreja. Así que este no lo voy a invitar. Pero no sé qué pasó, cuando estábamos en la campaña, el primer día, ese muchacho estaba allí. Yo no sé quién lo invitó. Él estaba allí en la campaña. Y cada noche de la campaña, él vino a la campaña. Y después de la campaña siguió asistiendo a la iglesia. Y se bautizó en la iglesia. Pero no solamente se bautizó. Después se fue al seminario a estudiar y se hizo pastor de la iglesia perdida. Yo no lo invité porque yo dije, este muchacho no va a venir a la iglesia. Hoy es un pastor de la iglesia perdida. Osmel González, no sé si el pastor Cecilio se acuerda de él. Él estudió allá de la iglesia de Florida, Camagüey. Hermanos, no podemos hacer acepción de personas ni escoger a quién vamos a invitar. Tenemos que invitar a todos, buenos y malos. El Señor Jesús allí en la parábola dijo que el rey dijo, entonces vayan e inviten a todos los que estén por los caminos, en las esquinas, en cualquier lugar. A los pobres, a los mendigos, a los hambrientos, a todos los que quieran venir, invítenles para que vengan. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para que la gente venga a la cena de bodas del Cordero. Tenemos que invitarles para que vengan a escuchar el Evangelio. Esa es nuestra parte. Lo demás le pertenece al Señor. ¿Saben que el rey entró a la fiesta de bodas y había uno que no estaba vestido de bodas? ¿Qué será el vestido de bodas? El vestido de bodas es quitarnos la suficiencia propia y confiar en Jesús. Tener la justicia de Cristo Jesús, no la propia. Entregarle a Jesús nuestra pecaminosidad, nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Él es el que va a transformarnos. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero tenemos que entregarle nuestra voluntad y Él va a transformarnos. Si no lo hacemos, si no estamos dispuestos, como decíamos ahorita, a humillarnos, a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos del mal, a arrepentirnos de hacer daño, a arrepentirnos de nuestros pensamientos pecaminosos, de toda esa maldad que hay en nuestra vida, entonces no estaremos en el reino de los cielos, entonces no estaremos vestidos con el traje de boda, entonces cuando el rey entre, no nos dejará estar en la boda de la cena del Cordero. Hermanos, necesitamos apropiarnos del traje de Cristo Jesús. Él quiere que nosotros hagamos como Él hizo, porque Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. A veces estamos dispuestos a hacer algunos sacrificios. Yo sé que el tiempo se acaba, así se titula la campaña. El tiempo se acaba. Y muchas personas están despertando en la iglesia. Muchas personas están comenzando a ver que el tiempo se acaba y están haciendo decisiones importantes en su vida y están dejando cosas materiales y están dejando las ciudades y viniendo al campo y están tomando decisiones importantes en su vida, y eso es bueno y yo creo que es necesario hacerlo, pero no es lo único que hay que hacer. No es suficiente, porque no es suficiente salir de las ciudades. Necesitamos que las ciudades salgan de nosotros.
A veces venimos al campo, venimos a un lugar más alejado de las ciudades, a pueblos pequeños, pero seguimos como la mujer de Lot, pensando en lo que teníamos en las ciudades. El mensaje a la iglesia de este tiempo, al remanente, es salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío. Necesitamos salir de Babilonia, y eso no solamente significa salir de las ciudades físicamente o salir de las iglesias falsas, significa sacar de dentro de nosotros a Babilonia, porque tenemos a Babilonia dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Seguimos pensando como babilónicos, seguimos añorando las cosas de Babilonia, los productos de Egipto, como decíamos ahorita en la escuela sabática, los productos del mundo, las cosas que nos gustan del mundo o las prácticas que teníamos en el mundo. Necesitamos abandonar eso. Necesitamos pedir que el Señor transforme nuestros caracteres a la imagen de Cristo Jesús. Porque Él dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Necesitamos tener el carácter de Cristo Jesús. Eso es salir de Babilonia. Eso es salir de la ciudad. Eso es recibir el sello de Cristo Jesús en nuestras vidas. El sello de Jesús no es solamente guardar el sábado, no es venir a la iglesia, no es identificarme con los adventistas, es tener el carácter de Cristo Jesús en mi vida. Ese es el sello de Dios, y ustedes lo pueden encontrar allí en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 en lo adelante, donde dice que había 144,000 que tenían el nombre del Padre y de su Hijo en la frente. Y el nombre del Padre y del Hijo en la frente significa nuestro carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el sello de Dios. ¿Saben? Pronto seremos invitados a una cena. La próxima semana tendremos una santa cena en este lugar. Será un momento muy apropiado para prepararnos. Será un momento muy importante para pedir la bendición de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Hace poco tuvimos una vigilia en la cual estábamos pidiendo a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre su iglesia. Nosotros no podremos hacer la obra a menos que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. No podemos hacer su obra a menos que nosotros nos humillemos y dejemos que el Espíritu Santo nos utilice. Durante la campaña que se acerca, nosotros seremos instrumentos en las manos del Señor. Algunas personas dicen: Señor, dame tu Espíritu Santo. Quizás pensando como aquí aquel mago que quería comprar el Espíritu, comprar el poder del Espíritu, Simón el mago. Pero el apóstol le dijo: maldito tú y tu dinero, perezcas tú con tu dinero, porque el poder del Espíritu Santo no se puede comprar con dinero, con plata ni con oro. El poder del Espíritu Santo nos va a utilizar a nosotros. Nosotros no podemos utilizar el poder del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos utilice a nosotros, tenemos que rendirnos a los pies de Jesús. Tenemos que morir al viejo hombre. Tenemos que cambiar, permitirle al Señor que transforme nuestros caracteres. Tenemos que salir de Babilonia y sacar a Babilonia de dentro de nosotros. Y entonces podremos estar en la cena de bodas del Cordero. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. La cena con Jesús, la cena de bodas del Cordero, no solamente será colectiva con todos los redimidos. Hay una cena personal. Está allí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, está precisamente el llamado de Jesús para tener una cena personal contigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice allí la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo esta mañana. Él no solamente quiere que participemos de la Santa Cena, sí, Él quiere que participemos. Él no solamente quiere que tengamos el deseo de estar en la cena de bodas del Cordero. Él quiere que tú le abras su corazón para poder tener una cena personal contigo. Esa es la mayor bendición, la mejor cena que podremos participar en nuestras vidas. Es la cena personal con Cristo Jesús. Él quiere entrar a tu corazón.
Él quiere entrar a tu vida. Pero dice que si alguno oye su voz, Él está tocando a la puerta. Él está llamando. Cada vez que el Espíritu Santo te dice, debes hacer esto, Él está llamando a tu puerta. Cada vez que el Espíritu Santo te dice, arrepiéntete de este pecado. Cada vez que el Espíritu Santo te dice, estudia la palabra de Dios. Cada vez que el Espíritu Santo dice en tu mente, este es el momento para que te arrodilles y ores. Está llamando a tu puerta, está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón y deja que Jesús entre, que transforme tu vida. Dedícale tiempo para estar con Él, para cenar con Él, y Él cenará contigo. Hermanos, esta es la cena que el Señor quiere tener con nosotros. Si tú quieres participar de esa cena, el próximo sábado, durante esta semana, debemos prepararnos para que el próximo sábado tengamos una santa cena con el Señor. No solamente colectiva, sino personal. Que entre a nuestro corazón, que transforme nuestra vida. Aprovechemos esta santa cena para entregarnos al Señor, para pedirle al Señor que transforme nuestro corazón y que la sangre de Cristo Jesús sea expiatoria para nuestros pecados. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración esta mañana.